Hola, 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 hola a todos. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Espero que estén excelentemente bien. Estamos muy contentos aquí en esta virtualidad Emperio MX, en este primer webinar del año 2025, en esta octava temporada. Estamos más que felices. El día de hoy nos vestimos de plácemes. La verdad es que el día de hoy tenemos un gran invitado. Ya se enterarán de quién es. De hecho, ya saben muchos quién es nuestro invitado del día de hoy. Tiene, tiene un gran fandom mi invitado del día de hoy. Yo he visto que mucha gente de muchos lugares lo quiere mucho a nuestro invitado. La verdad es que me llena de mucho cariño porque la verdad es que yo lo conocí pues, no por casualidad, sino por causalidad gracias a nuestro gran amigo en común que tenemos, el doctor Gerian González, que le mandamos un gran abrazo. Y en efecto, la verdad es que conocer a nuestro invitado del día de hoy ha sido espectacular. Les mandamos un gran abrazo a todos. Ya en unos momentos ya estaremos diciendo quién es nuestro invitado. Estamos invitando a todos a que se conecten. Estamos en vivo y en directo y también estamos en YouTube en esta virtualidad. Ya saben que pueden sugerirnos preguntas, respuestas, de todo, la verdad es que de todo pueden sugerirnos. Estamos más que felices en un evento más de Perio MX, ya saben que es el canal más importante de América Latina en el ámbito de la periodontología. Saludos a todos los que nos están mandando mensajes, a todas las personas que se están conectando. Ya estamos dándole acceso a las personas que se están conectando. Muchísimas gracias. Y también saludos a los miembros de Perio MX que están también en este momento en vivo. O sea, ya estamos llegando a más de 10 personas. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a leer brevemente un currículum de mi querido invitado. La verdad es que es algo muy modesto este currículum que voy a leer para lo realmente que ha hecho. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Iván Herrera, el cual es periodoncista de la Universidad Metropolitana, Farmacia Clínica, Universidad de Atlántico, Farmacovigilancia en la Universidad de Sevilla, España, es implantólogo oral de la Escuela Superior de Implantología de la ESI en Barcelona y es un gran amigo mío, es mi amigo, el doctor Iván Herrera. La verdad es que muchas gracias a todos. También les mandamos un gran abrazo a todos los miembros de PerioMX que están entrando en estos momentos al Zoom. Recuerda que tú puedes ser miembro de PerioMX y tener acceso a los conferencistas, como el caso del doctor Iván Herrera, que está aquí con nosotros. Y bueno, para mí es un grato placer el poder presentarles que al doctor Iván lo conocí en Bilbao el año pasado en el marco del Congreso CEPA y bueno, como dos gotas de agua nos entendimos excelente y sobre todo, pues para mí fue impresionante el poder conocer todo lo que él realiza en pro de la odontología, la implantología oral y también los hallazgos del gran tema que nos va a presentar el día de hoy. Amigo mío, el doctor Iván Herrera, por favor, ¿estás por ahí? Activa tu cámara, por favor, y tu audio. Hola Carlos, Hola, hola. buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Feliz de verte. Ya Gusto puso una foto saludarte. de nosotros hace unos momentos de cuando nos conocimos. Qué gran momento en Bilbao. ¿Y quién iba a decir lo que íbamos a estar ahora compartiendo este tema que tanto nos apasiona y que, bueno, tú podría yo decir lo que estás dentro de las 10 personas con mayor cita en este tema de osteonecrosis y quién mejor que tú para América Latina, un gran exponente, un gran amigo y también pues un gran ejemplo para tanto trabajo que has hecho. Hemos recibido grandes mensajes, la gente te quiere mucho. La verdad es que me encuentro muy agradecido con la vida y con Dios por haberte conocido en mi vida y sobre todo por tenerte aquí en Perio MX para que nos compartas tu ciencia. Gracias Carlos, pues muy amable, muy gentil. Creo que te sobrepasaste de palabras, pero bueno, así son los mexicanos. ¡Viva México! También los No, colombianos son así, ¿eh? es muy grato y gracias por tus palabras. Y bueno, sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de conocernos por un gran amigo, Yerian, y que a esta hora debe estar durmiendo, pero ya tendrá oportunidad de verlo. Y bueno, por ahí veo que están algunas personalidades de otros países, la doctora Mónica de Panamá y otras doctoras, colegas. Bueno, no me pongo a nombrarlas porque se va el tiempo. Saludos para Claro, todos y los que se irán y los que los irán a ver mañana, porque pues, como tú lo dices, tu canal
Imperio MX es de los más serios, de los más académicos y de los más clínicos de los que tenemos aquí en América Latina. Así que te felicito por esa gran labor y a la vez te agradezco pues en nombre de los odontólogos de nuestro país porque eres muy conocido acá y te sigue mucha gente, sobre todo por Instagram. No, hombre, Entonces, gracias. pues estoy a la disposición de todos ustedes a comenzar cuando te Pues parezca o como te adelante, parezca. adelante. La osteonecrosis maxilar, ¿qué debemos saber? Osteonecrosis maxilar por fármacos. Fíjate que aquí en México estamos teniendo, para darle un poquito de entrada y de introducción a esto, aquí en México estamos teniendo una situación bien interesante a nivel de salud pública. Te platico. Resulta que pues a nivel del sector salud, de la medicina, de salubridad, se están dando bisfosfonatos de una manera deliberada para prevenir pues, conflictos de enfermedades óseas, ¿no? No sé si eso pasa en Colombia, pero cada vez hay más Igual, personas que no necesitan realmente tomar bifosfonatos, lo están tomando como un paliativo y que a lo mejor tienen alguna complicación a nivel dental, a nivel periodontal, incluso implantológico, y empiezan a suceder cosas. Hoy en día creo que es una necesidad y cada vez más nos encontramos académicamente con una necesidad de que la gente sepa cómo actúa la farmacología hacia la osteonecrosis maxilar. ¿Qué mejor que tú? Y bueno, te cedo los controles para que compartas pantalla, empecemos tu conferencia y tu webinar y así también le demos entrada a todas las personas que están conectadas, que ya son más de 50, la verdad es que en vivo. Muchísimas gracias y también en nuestra aula virtual. Y adelante, la ciencia es tuya y ojalá, yo sé que va a despertar muchas conciencias y también inquietudes. Los controles son tuyos, amigo mío. gracias, gracias, Carlos. Bueno, luego del saludo y todo lo demás, ¿me confirmas si ya pues se está Ya se mirando ve, como tal? ya se ve. Perfecto. Entonces, mira, Carlitos, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que se están conectando, a todos los que lo van a ver seguramente en días anteriores. Me gusta el nombre que le dimos. ¿Qué debemos saber? Quiero, pues, antes de comenzar, decirles que este ha sido mi tema de investigación en farmacia clínica, farmacovigilancia e infectología oral. Y es un tema que me apasiona mucho, pero que ya lo tengo como una gran responsabilidad por las consultas que me hacen mis amigos cercanos de otros países y que pues me hace estudiar cada día más. Yo creo que de toda la temática que hay es el que más avanza, es un tema médico odontológico y que ya se está convirtiendo. En estos días supe un caso de tu país de que me consultaron de un colega, se está volviendo ya hasta de tipo legal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ese título que le dimos va a ser la introducción y después quedamos atentos a las preguntas que pueda tener el público. Nuevamente reiterándole las gracias a todos. Entonces, ¿qué debemos saber nosotros de esta temática, de esta patología? Pues quise ser y voy a ser muy concreto respecto a esto. Espérate un momentico, porque está un poco lento acá. Perfecto. Pues yo pienso que tú que eres profesor internacional, esto es algo que siempre tratamos de pertenecer. Esto queda grabado en tu canal para todo el mundo que lo quiera ver. Sin embargo, pues esto ya es para todos los que somos profesores, investigadores, eso es algo pues que es como que muy universal. Siempre respetar los derechos de autor y que quien lo necesite para eventos académicos o actos académicos con residentes y todo, pues ahí está a su disposición como debe estar. Hoy, Carlitos, la osteonecrosis maxilar se ha enfocado mucho en los implantes y es algo que a mí me llama mucho la atención porque siempre es, doctor, voy a colocar unos implantes y el paciente está inyectándose o le están inyectando tal medicamento o está recibiendo cada 30 días tal cápsula, para no ir entrando en nombres. Y de pronto me llama la atención que cuando vamos a ver la estadística, la cirugía oral, la exodoncia, es lejos del segundo la principal causa. Entonces, algo que debemos saber es que la exodoncia
que hacen desde nuestros alumnos de tercer y cuarto año de pregrado y que hace mucho el odontólogo general y que nosotros los especialistas quirúrgicos también lo hacemos, es la principal causa. Entonces, dentro de la larga lista de lo que debemos saber, hay que tener en cuenta eso. No estigmatizarlo a la parte de los implantes. Sin embargo, hoy Carlitos, y eso lo alcanzamos a hablar el año pasado, algo, y lo he venido hablando con Yerian bastante, cada día hay más reportes y dentro de las diferentes hijas que tiene esta conferencia o subtemas está la enfermedad perimplantar como factor de riesgo de la osteonecrosis maxilar. Esto es un casito incluso de un colega de la ciudad del país de Panamá. Antes de entrar en detalle, esto es importante, de pronto para muchos esto es nuevo. El síndrome de la segunda víctima, que no es más sino aquel profesional de la salud, médico, enfermero, odontólogo, que ante un evento adverso de cualquier tipo en un paciente, entra el profesional de la salud causante directo o indirecto a ser síndrome de las, se llama así, síndrome de la segunda víctima, y generalmente son enfermedades que no son psicosomáticas, sino que se convierten en una psiquis muy como ansiedad, depresión, y que se somatizan mucho a nivel cardiovascular sobre todo. Entonces, se está vinculando mucho esto a la parte de la osteonecrosis maxilar y es lo que debemos evitar hoy y en buena hora pues tú lo estás haciendo hoy invitándome a compartir con todos los que quieran esto. Esto es un, ¿qué te puedo decir? Como una colección de fotos de los casos que he tenido la oportunidad de compartir, de conocer, de tratar y que pues es lo que me han dado la experiencia clínica para seguir estudiando día a día. ¿Qué debemos conocer más de que cada día son más los medicamentos? Y es la pregunta que más me voy a hacer y que a ustedes les debe quedar claro e ir anotando. Cada día son más los medicamentos y los vamos a ver de una manera ordenada. De todo lo que yo he leído, este artículo me gusta porque fue algo que quise hacer mucho tiempo y por ahí lo encontré. Es un artículo que está libre de la Journal Farmacéutico Saudí, donde prácticamente hacen una encuesta grande con estudiantes y con profesionales de la salud oral que tanto saben de la osteonecrosis. Las conclusiones son contundentes, el nivel de conocimiento es muy bajo, no hay conocimiento de las principales enfermedades a los que se ordenan estos medicamentos como antirresortivos, antiangiogénicos. Hoy los inmunomoduladores se están acercando mucho a los antirresortivos, de eso vamos a hablar ahorita. No se identifican, pero yo respeto lo que dice el artículo. Y que se requieren más cursos y talleres educativos. Te felicito, Carlos, porque pues es lo que tú estás haciendo hoy. Poder llevar esta base de lo que vamos a tratar en este corto tiempo para algo muy amplio y muy profundo. Entonces, ¿qué debemos conocer? Lo quise extractar en lo más importante y llevado a la clínica diaria. Lo primero que debemos de conocer es que hoy, en 2025, Carlitos, hace 11 años, lo digo con mucho respeto, todavía hay colegas y me preocupa mucho que son docentes que dicen osteonecrosis relacionado a bifosfonato o le dicen a uno, el paciente no está tomando bifosfonato o doctor, una osteonecrosis, pero es que no está tomando bifosfonato, cuando en el 2014 la entidad rectora mundial que lidera esto, que son la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, explicaba de que ya eran otros medicamentos vinculados hace 11 años y que hoy tenemos agrupados, ya no se los voy a mostrar, 6 y de pronto una séptima familia. Y entonces, pues, ¿qué debemos conocer? Que no son solamente los bifosfonatos. Por allá en el 2015 yo publiqué en una revista argentina osteonecrosis maxilar por medicamentos no bifosfonatos. Y en el 2022 la Asociación Americana, eso es todo paciente, todo doctor que haga una exodoncia, que vaya a hacer un procedimiento quirúrgico oral sencillo, que vaya a tratar estos tipos de pacientes que cada día son más obligadamente. Esto es un artículo libre también, se tiene que leer esto, porque es el último paper que hace la misma Asociación de Cirujanos Orales y Maxilofaciales. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, ¿qué debemos saber? Los criterios de diagnósticos. ¿Cómo establezco yo
un diagnóstico de osteonecrosis maxilar. Lo primero, que el paciente esté con 3 grupos de medicamentos: antirresortivos, inmunomoduladores o antiangiogénicos. En una sola diapositiva yo se los tengo clasificados y de pronto muy lento le dicto lo más importante. Igual esto va a quedar grabado, lo pueden ver todos los días si quieren. El hueso expuesto en la región maxilofacial por 8 semanas. Cuando ya se establece que está expuesto por 8 semanas, esto es muy controversial, pero no quiero entrar en detalles porque así está, prácticamente así está en lo que es la literatura científica en todos los artículos, que el hueso esté expuesto por 8 semanas sin ninguna remisión y que no haya una historia previa de radioterapia, porque ya aquí se llamaría radioterapia. Entonces eso es importante, que son los criterios de diagnóstico. Entonces, eso yo solamente con estos 3, cuando están presentes, es importante. Aquí cuando vemos esto, ustedes pueden ver 4 zonas. Es algo que debemos tener en cuenta, que debemos saber. ¿Qué microorganismos están vinculados a la osteonecrosis? Y esto es importantísimo. Disculpen un momento. A la osteonecrosis, porque generalmente los hongos están muy presentes hoy en día y el antibiótico, el odontólogo comienza a tratar con largas dosis por largos días, con antibióticos de amplio espectro, y resulta que lo que le da son las condiciones al hongo para que crezca más. Entonces yo lo tengo casi que bien claro como una regla simple de 3. Cuando el paciente, la osteonecrosis es por medicamentos antirresortivos, el hemograma me ayuda mucho y encuentro que generalmente son microorganismos presentes, bacterias, gracias. Pero en aquel paciente de cáncer, en aquel paciente inmunosuprimido, generalmente el microorganismo que crece es el hongo. Entonces ahí fallamos en la terapéutica. Entonces, ¿qué debemos conocer también? ¿Cuál es el microorganismo asociado? ¿Y por qué doy fe de esto? Porque verdaderamente la infección es el factor desencadenante de la osteonecrosis maxilar. Y ahorita cuando entremos a fármaco van a poder mejor entender esto. Y solamente no debemos hacerlo por cultivo, sino también con estudios histopatológicos, porque como ven en esa gráfica, los hongos, el que sepa de histología o de patología sabe muy bien de que este caso clínico ahí está presencia de hongos. Entonces, ¿qué debemos conocer? ¿Cuál es el microorganismo causante? Porque si no, muchas veces erramos en la terapia coadyuvante. ¿Qué más debemos conocer? Los estadios. Y esto es lo que nos va a decir a nosotros como periodistas, Carlos, Mónica y los que están presentes, los que alcanzo a ver, pues, porque sé que por los otros canales están otros. Es lo que me permite a mí, como periodoncista, saber en qué momento el maxilofacial toma el mando de esto. Nosotros tenemos 4 estadios que son muy importantes. El 0, que es el más, o el inicial, es cuando el paciente no hay evidencia clínica de hueso necrótico. Puede o no haber síntomas en la zona maxilar y hay unos hallazgos radiográficos, zonas de ostolisis. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, y ahí hay que hacer diagnósticos diferenciales con dolores de origen odontogénico. Entonces, muchas veces el paciente es edéntulo y pues en teoría no tendría por qué dolerle nada. Y la primera evidencia son los hallazgos radiográficos. Si no estamos seguros, ya hoy hay radiólogos orales, gracias a Dios, pues en todas las principales capitales de los países. Esto es un ejemplo de un estadio 0, es un hueso que no está necrótico, que no está expuesto, perdón, no está expuesto, pero que ya hay hallazgo radiográfico. Esto es posterior a una exodoncia que le hizo la hermana de esta paciente, una colega, y a los 8 meses está así.
¿Por qué consulta? Por dolor fuerte y por una inflamación. En ese momento el hueso no está expuesto y eso es lo que encontramos en el hallazgo. En el estadio 1 ya tenemos evidencia clínica de hueso necrótico. Puede haber dolor o no, generalmente no, no hay infección. En ese momento nosotros los periodoncistas pues dudamos mucho en qué hacer, pues lo ideal es mirar muchos aspectos más como los factores de riesgo para tomar decisiones clínicas. Todavía en este momento no tomamos decisión. Esto es una foto del estadio 1. Estadio 2 es el mismo hueso expuesto, pero ya hay signos de infección, hay más dolor y hay una inflamación de los tejidos blandos circundantes. Es el mismo caso que ha avanzado. Me preguntará Carlos por qué no hubo intervención, no hubo autorización médica. ¿Qué debemos saber? Que todo procedimiento que se vaya a hacer antes, donde haya sospecha o durante la osteonecrosis debe ser autorizado por el médico tratante por evitar consideraciones médico-legales. Este es el mismo paciente con estadio 2 y todavía no había permiso para proceder porque es un paciente oncológico. Estadio 3, se presentan ya fracturas patológicas, fístulas estrorales, se extiende la osteonecrosis a las estructuras anatómicas más cercanas. Ya eso es manejo de maxilofacial. Preciso una gran colega amiga de Cali, que esto es un caso muy famoso en redes, pero como esto hay muchos, en estos casos, en estos días, pues un casito igual lo trató el doctor Hernán Arango acá con la misma característica, solo que del otro lado, el lado izquierdo. Entonces, ya es un estadio que es manejo íntegro de maxilofacial y que generalmente está un equipo interdisciplinario como tal. Entonces, la clave, colega, es que el paciente no pase del estadio 2 al 3. Ahí hay que hacer lo más, si sabemos manejarlo, si no de una vez remisión maxilofacial para evitar este tipo de lesiones que avanzan y que generalmente terminan en unas cirugías reconstructivas bastante complejas. ¿Qué más debemos saber? Evaluar los riesgos individuales. Y fíjense que este paciente luego en la parte del segundo cuadrante tuvo una osteonecrosis maxilar que fíjense que ahí no se ve todavía y fue totalmente distinto. Entonces, en un mismo paciente puede haber un riesgo diferente. Entonces, nosotros tenemos una triada que es la enfermedad primaria y el medicamento. Me adelante la enfermedad que hay que tener. Hoy no te alcanzamos a hablar de los algoritmos de riesgo, pues eso se lleva casi una hora la evaluación. Sin embargo, haré un pequeño resumen. La evaluación de riesgo individual, la enfermedad primaria y el medicamento es importante. No es lo mismo el paciente con cáncer que el paciente con osteoporosis y no es lo mismo un medicamento que se aplica cada 6 meses como el denosumab en osteoporosis que el mismo denosumab cuando se utiliza para pacientes que tienen cáncer de mama o próstata y se utiliza para evitar la metástasis a hueso, que se utiliza cada mes. Entonces la dosis frecuencia aumenta y en ese momento la evaluación de riesgo es mucho más alto. El algoritmo se vuelve mucho más complejo para llegar al color rojo. Yo el algoritmo propio lo manejo como verde, poder proceder, amarillo, parar y analizar y rojo, no proceder. Los factores de riesgo locales clásicos son las infecciones, llámense periodontales o de origen apicales, las estructuras anatómicas como los torus y algo que es muy común, los procedimientos quirúrgicos orales de cualquier tipo. Los implantes y la enfermedad periimplantar hoy comienzan a abordar como un factor de riesgo de mucho interés y cada día más publicaciones. Y los factores de riesgo sistémico concomitantes, ¿en qué sentido? Cuando el paciente es diabético, tabaquismo, enfermedades autoinmunes y que ingieren otros medicamentos que también aumentan el metabolismo óseo de forma crónica, como son los corticoides, los AINE, los inhibidores de la bomba de protones como el alendronato o los inhibidores de la recaptación de serotonina para la depresión como la sertralina, la fluoxetina o el citalopram. Quien quiera saber más de todo esto, pues puede hacer este código QR. Esto es un artículo que escribí con dos niñas a las cuales entreno en esto. Bueno, niñas porque tienen la edad de mis hijos, pero ya son periodoncistas y ya con una experiencia clínica también interesante. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Pueden escanear eso y van a encontrar
mucho más amplio lo que les estoy diciendo aquí. En estos días sale, Carlito, que te lo voy a compartir para que lo pongas en tu canal, los anticuerpos monoclonales, de los cuales vamos a hablar ahorita con la osteonecrosis maxilar. Entonces, esos Muy, factores de riesgo que ya le enumeré se dividen en locales y se dividen en sistémicos. Los locales, la periodontitis, hace muchos años el doctor Robert Mars, ahorita lo van a ver, encontró que el 84% de las osteonecrosis maxilares en el 2004 estaban asociadas a enfermedad periodontal, era el principal factor de riesgo local. Hoy han establecido que la infección periapical, la enfermedad periodontal, los restos radiculares infectados y la periimplantitis, fíjense que los cuatro son de índole infeccioso. Cuando están estos medicamentos a alta dosis y frecuencia, no le da poder de recuperación y es lo que causa la osteomelitis inicialmente, que se convierte en una osteonecrosis, que es la biopatología básicamente de la osteonecrosis maxilar. Hay otros factores como son las exostosis y las dentaduras. Yo les sugiero a un paciente con cáncer que vaya a ser sometido a quimio, que si tiene estos torus, el maxilo los quite antes, porque se va a convertir más adelante en un dolor de cabeza. Y esto, lo sistémico, como lo hablaba, diabetes mellitus, tabaquismo, terapias con corticoides y el cáncer como tal. Lo que está bien claro es, cuando se publicó esto en el 2014, yo diría que hoy la proporción debe estar menor, porque ya la gente perdió el miedo de reportar. Entonces ya hay más reportes. Desde la farmacovigilancia ya hay más reportes, hay más publicaciones. El 90% de los pacientes con cáncer hace 11 años estaban asociados a osteonecrosis. Las osteonecrosis el 90%. Entonces yo siempre le pregunto a un doctor, doctor, el paciente está con Prolia, que es el denosumab. ¿Cada cuánto se lo colocan? Cada 6 meses. ¿Para qué? Para la osteoporosis. ¿Cuántas dosis lleva? 3. Pues proceda, doctor, solamente que tiene que esperar como un medicamento que tiene vida media de 6 meses, que cumpla los 6 meses, que el médico lo autorice y esperar la cicatrización completa. Pero eso no lo podemos hacer con el número 1, que es el ácido solendrónico, que es un bifosfonato intravenoso, el cual es drug holiday, es decir, droga de vacaciones, que así se deje de aplicar, sus efectos siguen y el riesgo sigue por años. Entonces, fíjense la diferencia. Entonces, las altas dosis de medicamentos es lo que más predispone, o de los medicamentos, a esto. Entonces, lo que te decía Carlito, la enfermedad periodontal como un factor de riesgo asociado a la osteonecrosis por bifosfonato. La asociación entre periodontitis y osteonecrosis, hoy la periimplantitis, pues yo tengo una conferencia nada más que se llama así. Yo creo que tú la has visto por ahí. Cuando se publica, que la voy a dictar en algún lado, y espero poder presentarla en México en persona en siempre algún momento. invitado, ¿eh? Siempre Sí, sí, invitado. hoy hablaba precisamente hoy con Mario Rodríguez Tiscareño de la UNAM, hablaba de eso hoy un poquito. Bueno, ya me hace falta ir a México, Carlos. Bueno, entonces 119 pacientes con osteonecrosis maxilar, lo que yo les decía, el 84%, Robert Mark, que fue de las primeras personas que publicó junto al doctor Ruggiero en Estados Unidos en el 2004 y luego el doctor Bagán en el 2005 en Europa. Fueron como que los pioneros en las publicaciones de eso. En ese tiempo eran asociados a bifosfonatos. ¿Qué más debemos conocer, Carlitos? ¿Cuáles son los medicamentos asociados? Y aquí la cosa pues ya se complica un poco más, porque están los antirresortivos, que son los bifosfonatos inicialmente, que se mandaban y se siguen utilizando, pero ya hay otros grupos de antirresortivos no bifosfonatos. Y están los antiangiogénicos, que son para cáncer, y los que está de moda, la inmunoterapia, los inmunomoduladores. Asimismo, hay otros medicamentos asociados que hay que tener en cuenta. Entonces, yo les invito a que hagan captura de pantalla, foto, porque así como cuando estábamos en el colegio, que no teníamos que aprender todas estas matemáticas, o en bioquímica el ciclo de Krebs, que veníamos y copiábamos un poco, esto es algo que debe tener un odontólogo general, un estudiante, un periodoncista, un maxilo en la Wow. mano, saber reconocer estos medicamentos. Entonces, pues, los bifosfonatos, pues, son fáciles, terminan en ato, alendronato, solendronato, ivandronato, o comienzan en ácido y terminan en ódico, ácido solendrónico, ácido ivandrónico. Los anticuerpos monoclonales, que terminan en MAT,
Y dentro de esto hay una clasificación que ahora no vale la pena, con que terminen más, pero no son todos, ojo. Denosumab, bevacizumab, romosumab, adalimumab, que son los más frecuentes. Y dentro de este grupo de anticuerpos monoclonales hay unos que son dirigidos como antirresortivos, como el denosumab, y otros antiangiogénicos de factor de necrosis tumoral, de factor de crecimiento endotelial vascular, como el bevacizumab, y estos últimos inmunomoduladores como el rituximab y el adalimumab, que son el primero inhibidor de la checkpoint o punto de control inmunitario, por eso son inmunoterapia, o el adalimumab, que se está utilizando mucho para artritis reumatoidea, son los más importantes. Están los proteínas de función recombinante que terminan en SET, que son para el cáncer, Etanercept y Aflibercept, los dos más conocidos. Los inhibidores de la tirosinoquinasa, que generalmente son oral, el sunitinib o el Sutent es el más conocido, pero han salido varios como el carbamazepinib, pero el más conocido es el sunitinib, hay que tener mucho cuidado con ese medicamento. Los moduladores selectivos receptores de estrógeno, como son el raloxifeno, tamoxifeno en los pacientes supervivientes o que le hacen una recesión quirúrgica de un cáncer temprano de mama y termina con estos medicamentos de 5 a 10 años. Hay que tener mucho cuidado. Los diana rapacina de la mTOR, como el everulismo, tancirulismo, el rapamune, muy conocido. Y hoy los inhibidores de la aromatasa comienzan a ver publicaciones, yo los defiendo, porque son como el que Carlito llega a una fiesta mexicana y mariachis y de todo, desde las 2 de la tarde, todo el mundo contento, y a las 10 de la noche llegó el último y resulta que todos se durmieron o se fueron, y el que llegó le tocó pagar la cuenta, porque fue el que llegó sano. Uf. Y el que llegó, venga, y alguien tiene que pagar, usted se tomó un tequila, pague la fiesta, bueno, le tocó al pobre cristiano. Así son los inhibidores de la aromatasa. Llegan de último cuando los pacientes han recibido quimioterapia, muchas veces radioterapia, corticoides a gran escala, y entonces no desarrollan osteonecrosis. Los dejan con inhibidores de la aromatasa y vienen y desarrollan, entonces le echaron la culpa. Entonces por eso los defiendo. Sin embargo, ya hay publicaciones muy pocas y hay que tenerlo en cuenta. Y otros inmunosupresores que mandan mucho, el metrotexate, recuerden que es un medicamento multifunción. Él es un inhibidor del ácido fólico, se manda para artritis y algunos, más que todo enfermedades autoinmunes como tal, y los corticoides a gran escala como la hidrocortisona para también acompañar terapias autoinmunes. Entonces, cuando nosotros tenemos estos algoritmos, estas bases, nosotros tenemos que hacer algoritmos de riesgo, Carlos. ¿En qué sentido? Un paciente que tenga cáncer, que esté recibiendo algunos de estos medicamentos que generalmente vienen combinados, porque los médicos colocan un ácido solendrónico, la quimioterapia básica, que de esta no quise nombrarlo porque pues ya es otro campo, pero estos son los más frecuentes, este grupo que acabo de ver aquí. Entonces muchas veces colocan un bifosfonato como el ácido solendrónico, o un anticuerpo monoclonal como el bevacizumab, que es factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué necesita un hueso normalmente cuando se hace una exodoncia, se coloca un implante, se hace una regeneración a nivel biomolecular? Que factor de crecimiento endotelial vascular participe en la angiogénesis. Y al estar inhibido por estos medicamentos y al estar inhibidos los osteoclastos, se daña el turnover o recambio óseo. Entonces, fíjate que la biopatología es múltiple y diversa. Y fuera de eso, los pacientes están inmunocomprometidos con inmunoterapia. Entonces, hoy la terapia del cáncer se está volviendo una triada donde se coloca un antiangiogénico, se coloca un antirresortivo en ocasiones para evitar la metástasis a hueso. Todo eso vale desde lo terapéutico. Y posteriormente he visto que colocan inmunomoduladores. Ya hoy la inmunoterapia se está cogiendo como primera opción. Y cuando no hay una respuesta asertiva o positiva, van cambiando medicamentos. Entonces no es lo mismo recibir una dosis de solendrónica para la osteoporosis, que también se ordena cada año, cada 12 meses,
que cada mes o cada 2 meses. Entonces, la dosis frecuencia hoy está bien claro que influye mucho. Es el principal punto a tener desde lo farmacocinético y desde lo farmacodinámico y desde la toxicidad. Y los factores de riesgos concomitantes como la diabetes, el tabaquismo y la enfermedad periodontal. Entonces, a medida que vamos sumando factores, se va haciendo el riesgo mayor. Por eso en aquellos pacientes que le mandan cada 12 meses solendrónico o cada 6 meses denosumab, Prolia, y que es para osteoporosis y que no tiene ningún factor de riesgo local, sino una fractura, pues se puede proceder, obviamente con autorización médica. Ahora, ¿cómo mido yo en estos pacientes que llevan estos medicamentos? Siempre se lo digo a mis colegas que me consultan. Lo más importante que hay que medir es cómo está el perfil bioquímico óseo y cópienlo. Paratormona, calcio sérico, vitamina D y osteocalcina. La osteocalcina es una proteína que es el principal biomarcador de formación ósea. Si la osteocalcina sale baja y la vitamina D baja, es mejor que el médico nos ayude un poco a mejorar esos valores, que lo pueden hacer con nutracéuticos, vitamina D y otros factores. El hemograma hay que mirarlo. Operar un paciente con una neutropenia y una linfopenia es llamar la osteonecrosis. Entonces, fíjense, todo lo que debemos saber es muy complejo y eso es algo que pues hemos ido estudiando y hemos ido enseñando. ¿Qué pasa cuando la osteonecrosis está presente? Porque pues prevenirla hay que tener mucho cuidado y para eso están los algoritmos. Y algo que yo siempre le digo, pregúntenle siempre y la interconsulta con el que sabe y sobre todo con el que tiene conocimiento y la autorización médica es lo más importante. Pero resulta que ya ustedes saben los estadios y está presente, cómo es el manejo. En el estadio 1 les recuerdo que es aquel hueso presente que no hay dolor y que no hay infección. Pues lavado, que generalmente clorexidina es la molécula estándar. Pues yo aquí en Colombia utilizo pues clorexidina, el clorexol, para el lavado de esto. Los antisépticos juegan un papel muy importante, pero yo también utilizo cicatrizantes de origen vegetal a base de caléndula, triti con aloe vera, que pues nos ayuda mucho en la parte del tejido blando. El soporte nutracéutico, la vitamina D si está baja hay que subirla. El colágeno hidrolizado, pero el medicado. Hay estudios de radioisótopo 14 donde pues se ve la captación del colágeno hidrolizado, el medicado. Y algo que es muy avanzado y en Argentina tengo un gran amigo, ojalá lo invites un día, que es la terapia con láser, el doctor Manuel Rodríguez. De hecho, algún protocolo por aquí en Colombia que a veces veo por ahí, eso es propiedad intelectual del doctor Manuel Rodríguez. Te lo recomiendo y Manuel, sé que me estás escuchando bien tarde en Argentina, pero ojalá puedas estar algún día por el canal de nuestro amigo Carlitos, como le decimos cariñosamente. Bueno, entonces eso es importante. Siempre bienvenido, Sí, Doc. sí, sí, es una persona que sabe mucho de láser y de la cual he aprendido. Entonces, el láser hoy, tenerlo, y si no lo tenemos, buscar el colega que lo tenga. Hay mucha publicación de los efectos positivos del láser en los diferentes estadios. El estadio 2 ya se vuelve más complejo, hay que hacer una interconsulta para el manejo de los factores sistémicos. Ya comenzamos a manejar con antimicrobianos. Ojo que no estoy colocando antibióticos. En un estadio 2 hay que estudiar, doctores, un cultivo, eso es fácil de hacerlo, es tomarlo con un hisopo, ojalá el pedacito también mandarlo a biopsia de lo que se desprende y pedir estudio para hongos y pedir estudio para gérmenes de cavidad oral. Son dos estudios que hay que pedir distintos. El que tenga alguna duda después me contacta y ya yo los guío un poquito. Hay que debridar los tejidos blandos y el curetaje óseo, que generalmente lo hacen son maxilos. Hay periodoncistas que tenemos la experiencia en esto para manejar el estadio 2. Y pues por el manejo de los tejidos blandos y todo, y la terapia con láser, recalco. El soporte nutracéutico tiene que ser autorizado. Hay oncólogos que les gusta, hay otros que prefieren que no. La vitamina C intravenosa también se convierte en una buena alternativa. Y hay, ojo, evaluar la farmacocinética del medicamento. Acuérdense que farmacocinética es ADME, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Aquí los intravenosos, pues, o los subcutáneos no entran por la vía de absorción, sino que directo a metabolismo. No es lo mismo un Prolia que se coloca cada 45 días versus cada 6 meses.
o un solendrónico cada 60 días versus cada 12 meses. Entonces, la dosis y frecuencia sigue siendo importante. Y el estadio 3, que es en aquellos pacientes con medicamentos de tipo intravenoso, antiangiogénicos, inmunomoduladores y que el paciente tiene cáncer, como aparece arriba, ya hay que pedir una autorización médica. Lo ideal es una junta médica, evaluar farmacocinética del medicamento. Y ya hoy está la teleodontología muy de moda, que ahorita pues hablaré un poquito al final, porque la idea es ayudar a los colegas de cualquier rincón del mundo. No sé si tuviste el año pasado, tuve la oportunidad de una colega de Alemania que le recomendó un amigo español y me escribió alemán y ya hoy tenemos todas las herramientas. Yo no sé de alemán ni una sola palabra. La única que me sé es Heil Hitler por ahí, que No, veo en las películas, pero no me nos conozco van a ninguna. cancelar con esa palabra, amigo mío. Sí, es la única que he escuchado, es la única que he escuchado por ahí. Pero Oye, eso es por si a manera de broma. Y lo te más quiero, importante aquí lo más importante, Carlito, es la experiencia de manejo, la cirugía maxilofacial. La cirugía maxilofacial se convierte en una herramienta o en un profesional idóneo que generalmente es la última frontera, la última línea cuando pues debería ser la primera. Son los especialistas que están, yo he aprendido mucho pues con ellos en esto y yo llego hasta el estadio 2. El estadio 3 es manejo absoluto de maxilofaciales, pues ahí no hay nada que discutir. Y el antimicrobiano y antiséptico, antimicrobiano, ojo que no estoy diciendo antibiótico. Cuando yo tengo un cultivo, el resultado, si es hongo, hay que colocar fluconazol o colocar la parte de lo que viene siendo nistatina, fluconazol 200 miligramos cada 24 horas por 4 días, o nistatina, que viene en unidades internacionales, 10 cc cada 12 horas, mínimo 14 días. Tener cuidado con la parte hepática, si está comprometida, no utilizar fluconazol. Y si ya es bacteria como tal, mirar qué tipo de bacterias. Generalmente las enterobacterias son muy resistentes a amoxicilina, clindamicina, pues las quinolonas se convierten en la primera opción. Y algo que está muy hoy de moda utilizado por quienes me siguen y eso en estos pacientes de manera preventiva y terapéutica, el protocolo PENTO. Tiene que ser autorizado por el médico. PENTO viene de pentoficilina, la palabra PEN y el TO de tocoferol, vitamina que es análogo sintético de la vitamina D, alfa-tocoferol. Entonces, se manda 400 miligramos de pentoficilina cada 12 horas por unos 30 días. Generalmente el protocolo PENTO así lo exige. ¿Qué es la pentoficilina? Es un medicamento que actúa, él inicialmente es para aumentar la irrigación, la dilatación de los vasos a nivel de las extremidades inferiores. No he encontrado el primer oncólogo que me lo rechace. He leído a ver si hay alguna contraindicación en pacientes con cáncer. No lo hay desde la farmacovigilancia. ¿Y qué es lo que hace en el hueso? Pues primero que todo, al que va a ser afectado, mantenerlo irrigado. Ya el hueso necrótico como tal, decirle que la pentoficilina lo va a irrigar nuevamente, no. Y ese hueso necrótico hay que retirarlo. Si es pequeño nosotros, si es grande los maxilos, pero evita que el que está comprometido está. Entonces, fíjate algo muy curioso, lástima no poder mostrarlo aquí. He tenido pacientes, Carlos, donde pongo el protocolo PENTO desde el principio y cuando ya se va a la biopsia días después, hay los tres, la parte necrótica, la parte que está levemente y ya se ve irrigación y la parte del tejido sano como tal. Entonces, la pentoficilina es un gran aliado si sospechamos que puede haber osteonecrosis autorizado, que generalmente dicen que sí. Hay que desbridar bien los tejidos blandos, curatoaje óseo y si hay implante hay que retirar el implante. La terapia con láser nuevamente y el soporte nutracéutico siempre debe ser autorizado. En estos pacientes con cáncer, todo lo que mandemos, con excepción de antibióticos y analgésicos, debe ser autorizado. Y ya para terminar, mi querido Carlos, y darle al público pues preguntas, escucharlo, opiniones. Hoy hay que tener mucho cuidado con la periimplantitis. Yo tengo una conferencia que se llama Conexión, se le he dado a maxilofaciales, mira,
El año pasado estuve en Venezuela y Colombia, este año y el antepasado en Venezuela, que ya estamos en 23, 25, en el 23, con un grupo de maxilos en Maracay, y pues el año pasado estuve con los maxilos de Colombia, el 23 y 24 repetí, y esto pues los maxilos, ellos son los que se enfrentan a todo esto, entonces con los algoritmos de riesgo y demás, pero tuve la oportunidad de estar con los dominicanos el año pasado presentándoles algo de esto, y con la Sociedad de Periodoncia de Panamá también, y pues lo que me han quedado pues amistades con algunos colegas es como que seguir con la conexión de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy con la enfermedad periimplantar, porque eso que ustedes ven ahí son fotos de pacientes que han tenido los implantes por largo tiempo, comienzan con los medicamentos, después y se presentan las complicaciones. El caso que ustedes ven de izquierda a derecha, segundo, pues de un colega joven perio que colocó estos dos implantes y desarrolló una osteonecrosis. El otro, pues, que ven del centro del país, de un colega también que perdió, después de estar ese implante por mucho tiempo, vino la terapia antirresortiva después. Y el cuarto, sí, fue un paciente que desarrolló cáncer después y fue sobreinfectado por hongo. Entonces, hay que decirles a los pacientes que tienen hoy implantes que si más adelante colocan estos medicamentos crónicos, siempre hay que informarlos, y los mantenimientos tienen que ser más amplios, más, pero mucho, 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 mucho más cuidadosos, cualquier cambio que sientan, y hay que ser muy meticulosos con el seguimiento a los pacientes que llevan años de implante y que pueden desarrollar mucositis o periimplantitis por las comorbilidades. Por eso decir que cuando un paciente joven, que los implantes van a ser para toda la vida, hay que ver cómo las enfermedades que se le van a ir presentando pueden afectar la salud de los implantes. Eso es importante y va para todo. Entonces, pues esto es lo que estamos encontrando hoy, Carlitos, alrededor de implantes con periimplantitis, fragmentos óseos, y lo importante es estudiar. Ahí no hay que llevarlo a un microscopio para saber que hay hongos, pues, sin embargo hay que hacerlo. Entonces, para pacientes con cáncer, que así siempre son más casos de periimplantitis, que son implantes que pues tuvieron por ahí un rato, como dicen los pacientes, y a dónde van. También hay osteonecrosis de tipo espontáneo, como este paciente, pues que no tuvo más nada. Aquí está, pues, después del tratamiento, del retiro de eso. Y hay que tener mucho cuidado a estos pacientes con el paladar, de no estar tomando del paladar cuando están con estos antiangiogénicos o inmunomoduladores. Esto es lo que encontramos generalmente después que se ha hecho exodoncia o una necrosis ósea. Carlos, tú eres muy joven, pero de pronto si hay pacientes aquí que tienen doctores más de 35 años de experiencia. Nosotros en nuestros años obligatorios de servicio social, lo que teníamos en los pueblos era el óxido de zinc y eugenol. Sí, sí, sí. En terapéutica de esto, pues ya yo tengo como 4 o 6 horas de conferencia de esto. En la parte terapéutica o del manejo quirúrgico, yo utilizo mucho en estos tipos de pacientes óxido de zinc y eugenol, y la respuesta es positiva. Coloco muchas veces no láser, o hay doctores que los guío porque no tienen láser y le digo óxido de zinc eugenol, lo cambian cada 72 horas y la respuesta positiva es impresionante. Siempre hay que hacer biopsia por consideraciones médico-legales y por saber si estamos ante presencia de colonias bacterianas o micóticas. Buscarse un buen patólogo oral que nos regale imágenes, y ver definitivamente pues el manejo quirúrgico del estadio 2. Este caso lo manejé yo, un caso pues muy sencillo donde se retira todo esto, eh, toda la parte necrótica. Lo ideal no es colocar biomateriales inmediatamente. Este casito, fíjense, pues cuando hay pus generalmente es por bacteria, era un paciente de osteoporosis. El colega se asustó mucho en su momento, yo le dije que no, que eso era muy común y que pues tenía un manejo, era de buen pronóstico. El estadio 2 bien manejado es de excelente pronóstico, y si colocamos láser, lo ideal es que no vamos a tener problemas. Ahí va
en la fase de cicatrización. Este paciente lo manejé, fíjate, con óxido de zinc fenol. Y ya para ir terminando, Carlitos, pues esto es lo más importante. Si se dan cuenta en este resumen concreto de lo más concreto, son muchos y variados los factores a evaluar cuando la triada está presente. Los medicamentos, ya ahí les dejé la lista de los implicados, los factores de riesgo locales y los sistémicos son los más importantes cuando hay enfermedades concomitantes que afectan el metabolismo óseo para poder evitar esto. No caer en síndrome de segunda víctima, esto cada día es más común. Yo no le puedo decir más nada sino estar bien informados, preguntar si hay dudas, hacer uso de la teleodontología, de la telemedicina, pero siempre hacerlo de manera preventiva y no cuando ya el problema está. Estos son pues grandes amigos. Este es mi partner number one, el doctor Odel Quediá, el cancerológico. Yo creo que el paciente que más ve en nuestro país pacientes con esto, porque él es el jefe de salud oral del centro de referencia más grande en la ciudad de Bogotá, más que un amigo, un gran hermano, y con él pues hemos dictado conferencias juntos en varias partes y bueno, este caso me lo regaló él, otro gran amigo de más de 45 años, Maxilo de la UNAM de México, el doctor Jorge Navarro. Esto fue un caso bien severo que él pues me compartió en su momento. Entonces fíjate que él no respeta condición. Por eso te digo, los torus, esos es mejor retirarlos antes. Y ya para terminar, pues ponerme a la orden por intermedio de la teleodontología. Estos son mis dos cuentas, las cuales pues interactúo mucho entre ellas en sí. Y quedar a este momento a su disposición para las preguntas que puedan hacer, que espero pues, y le pido a Dios poder respondérselas. Y si no, quedaré comprometido en respondérselas, pero quedo de este momento a tu disposición, Carlito, por si hay alguna inquietud del auditorio y espero Claro que pues sí, podido claro que aportar. sí. Claro que sí, la verdad es que saludos a las más de 80 personas conectadas en Facebook y también a las conectadas en nuestra aula virtual, o sea que más de 100 personas, muchísimas gracias. Te mandan saludos de todos lados, son tus países hermanos como es Honduras, Colombia, obviamente Bolivia, Perú, saludos a todos ellos. Hay varias preguntas interesantes, vamos a empezar con algunas. En base a su experiencia, ¿existe alguna predilección a osteonecrosis por el fenotipo de hueso? Pregunta Orlando Villanueva. Estamos con preguntas. Bueno, doctor, más que el fenotipo, lo que hay que mirar es el perfil bioquímico óseo. Esa pregunta es buena y le voy a ser sincero, de las mejores que me han hecho. Más que el fenotipo, es cómo se comporta el perfil bioquímico óseo en el momento, porque un paciente puede ser joven, un excelente deportista, una alimentación impresionante, cuidarse con todos los nutracéuticos y por una línea genética, más que todo, un cáncer. Es sometido a antirresortivos, antiangiogénicos y inmunomoduladores, que cada vez más frecuente. La triada esta en diferentes momentos y ya ese hueso comienza a ser afectado. La gran pregunta que se ha hecho es por qué la osteonecrosis, y alguien decía, los periodoncistas tienen la respuesta, ¿no? Cualquier odontólogo. ¿Por qué la osteonecrosis es maxilar y no frontal, femoral, humeral, tibial, radial, cubital? Porque pues el fémur está bien protegido, el frontal está bien protegido, este frontal es más largo, Carlito, que el tuyo, pero, pero sí te digo, pues las bacterias, la enfermedad periodontal, la infección periapical. ¿Por qué? Porque es un hueso, doctor, que se ve afectado su bioquímica ósea. Entonces yo siempre le digo, mire, manden un perfil bioquímico óseo y a ustedes les va a dar la base para saber cómo está ese hueso. Le repito, calcio sérico, paratormona y vitamina D. ¿Por qué la paratormona? Porque es un él regula la función ósea. Cuando hay deficiencia de vitamina D, ¿qué hace? La paratormona aumenta y el calcio sérico se disminuye. Para evitar hipocalcemia, la paratormona se aumenta. Y en ese Ok. momento empieza un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, ese perfil bioquímico óseo está alterado. Y si la osteocalcina sale baja, quiere decir que hay una capacidad de respuesta de formación. Le está diciendo usted,
una exodoncia, una regeneración, un implante va a tener problemas de cicatrización ósea, de oseointegración. Entonces, ¿qué hace un médico? Pues generalmente coloca niveles más altos de vitamina D. Hay algoritmos de manejo, yo por lo menos lo manejo, pero si tenemos la duda, pues un médico, generalmente nutriólogo, nos mejora la condición en un paciente con osteoporosis. Y la osteocalcina, pues sí es bueno que nos los mire un reumatólogo para, por ciertos tratamientos, poder subir. Entonces, más que el fenotipo, es importante el perfil bioquímico óseo. Es más importante eso. Excelente. Bueno, Nos están preguntando también, muchas preguntas, casi ya más de 90 personas. ¿Cómo sería el tratamiento con láser? ¿Qué tipo de láser? bueno, generalmente sabemos que hay varios tipos, pero generalmente es el láser de diodo el que más se utiliza, el de baja potencia, y el Bionlat, pero sabemos que es muy costoso para nuestros países latinoamericanos. Mi gran amigo Carlos Tejada en República Dominicana, hay un grupo que tienen uno de estos y me dice que pues, los resultados son impresionantes para todo, pues para todo. Pero el láser de diodo, por eso te decía, yo lo he invitado ya 2 veces, el doctor Manuel Rodríguez de Argentina tiene una casuística manejado 100% con láser y él presenta desde el principio hasta el final. Entonces, pues eso sí, te lo recomiendo porque es un experto en láser que lo ha estudiado bastante. Yo he ido aprendiendo. Yo tengo los protocolos de Manuel. Incluso cuando me voy a dictar conferencia, me lo llevo acá y como esa pregunta es obligada, lo abro y se los comparto y los leo, porque pues tienen algunas variables de acuerdo al estadio. Pero básicamente es el láser de diodo. Acaba de salir una publicación 2024 sobre el uso del láser en la osteonecrosis maxilar, una revisión bastante completa. Eh, y como te digo, lo importante aquí siempre es establecer el estadio. Hay unos protocolos con el tiempo y con la potencia como tal. Que yo ahora, como te digo, generalmente las tengo en diapositiva por lo que me ha aportado Manuel. Entonces, pues él se llama Manuel Rodríguez. Yo siempre que me hacen una pregunta y hay alguien que conozco que puede dar una respuesta más avanzada y con mayor criterio, se las doy. Entonces ahí le digo Manuel Rodríguez, su cuenta personal es arroba Manuel Rodríguez de Argentina, que con mucho gusto se los va a compartir. Así que Manuel, sé que me estás escuchando, te dejo. Aquí en Colombia hay alguien que lo utiliza, pero eso es propiedad intelectual del doctor Manuel Rodríguez, sin duda Lo alguna. vamos a invitar, lo Entonces, vamos a invitar aquí a Perio sí, sí, MX, sí, 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 seguramente. no te vas a arrepentir. Bueno, Nos ¿alguna otra preguntan, pregunta? nos preguntan, en un caso donde haya presentado osteonecrosis estadio 3 y se haya tenido que realizar una mandibulectomía, ¿cuánto suele ser el tiempo promedio en que se podría realizar un injerto, por ejemplo, de rama ascendente? Eh, Aquí yo hay algo que no hablé. Generalmente estos pacientes, como lo maneja un equipo interdisciplinario, lo que hacen los grupos por protocolos, y eso lo pueden buscar en la literatura, es colocar un medicamento anabólico del hueso que se llama teriparatide o Fortum. El teriparatide es un análogo sintético de la paratormona y es un anabólico con el hueso. Entonces, se establecen unas dosis con el forteo donde básicamente va a ayudar a la neoformación ósea. Eso hace parte casi del protocolo. Lo ideal que reporta la literatura es proceder más o menos un año después. Hay un caso que no mostré y que creo que está por ahí, que lo hizo, lo voy a buscar un momentico. Mira, mira todo lo que está ocultado, Carlito. Wow. Entonces, imagínate, impresionante. Oye, Sí, sí, en lo sí, que encuentras mira, esto, mira, mira. Esto es, mira, mira todo lo que está ocultado. Esto ya yo tengo más o menos, bueno, a los argentinos le diste, mira todo lo que está ocultado. Un sábado o de 2 a 9 de la noche que les hicimos que Manuel me buscó para un grupo de Argentina. Eso ya todo lo podemos hacer, pero mira todo lo que está ocultado y más y más y más. Casos clínicos y como te dije, como esto queda grabado, y casos clínicos que por consideraciones médico-legales. Pero hay un casito por acá
que le puede servir mucho al Ahí está. doctor, pero un momentico, donde básicamente eh, síndrome de segunda víctima, eso es impresionante, pero ¿dónde está? Es un caso de donde colocan de tibia y peroné una autoridad aquí que se llama el doctor Juan Pablo Génico y mi amigo del Chediat, donde se fueron después a tibia, pero bueno, estos son los países donde he podido visitarlos. ¿Dónde está esa diapositiva? Donde ellos van a la tibia y toman un injerto bien grande de tibia. No, no, no. Cuando uno busca algo no lo encuentra y después cualquier día lo encuentra. Eso que el que busca, aquí está. El que busca encuentra, decía A ver. mi abuelo. Siempre decía, ya te lo meto. Busque, busque, el que busque encuentra. Mira, a la pregunta del doctor. Ahí lo pueden ver. Este es un paciente oncológico donde pues básicamente el doctor Génico hizo más de, yo diría que 2/3, porque mira que compromete toda la parte anterior y parte de los premolares. Ahí se ve en la radiografía todo ¿Le lo que, puedes dar bueno, reproducir, un amigo tercio, un mío, tercio. para que se vea Entonces, en grande? ¿Le puedes dar reproducir? claro, No, ya te lo, ahí está reproducir. Ajá, exacto. ya, ya. Entonces, Mira qué fíjate, maravilla. fíjate, ellos reproducen ya el injerto en tibia, obviamente eso lo hace ya esa parte de pierna un ortopedista con conocimiento. Y mira la foto de abajo del lado derecho, eso mejor dicho es para colocar implantes, tiene más ancho que ese paciente después le colocaron implantes, tiene más Wow. ancho que, ¿sí me entiende? Tiene más ancho Parece que que tiene el vertical. maxilar en la mandíbula. Sí, 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 entonces, no, Juan Pablo eso es un fenómeno, definitivamente, un galáctico. Maxilo, el chiquitico, le digo, pues mide como 2 metros, pero fíjate, eh, aquí ellos lo hicieron de una vez, pero si hubiera que hacer una segunda intervención, lo ideal es hacerlo entre los 9 y los 12 meses, donde pueda haber una irrigación nueva, donde el anabólico como el teriparatide puede ayudar mucho y el protocolo Pento también. Tratar de hacer algo ahí después, antes de los 9 meses, pues no es lo conveniente. Bueno, quería compartir eso. Bueno, Qué cuéntame qué otra maravilla. pregunta. Eh, Mandan saludos desde Guadalajara, doctor. Pronóstico de un estadio 1 con historial de bifosfonatos por 17 años suspendidos hace un año, paciente con varias comorbilidades. Bueno, lo ideal, doctor, en este orden, y es lo que yo hago cuando me hacen telemedicina. Yo lo primero que les pido es todos los exámenes. Calcio sérico, paratormona, vitamina D y osteocalcina. Eso nos va a dar un parámetro si podemos proceder o no. Acuérdense que los bifosfonatos son los únicos medicamentos que son drug holiday o que se van de vacaciones y siguen actuando. Entonces, esperar un año, 2 años, 3 años no marca diferencia. Hay un, ahí hay una diapositiva que esa sí no me pongo a buscarla porque amanecemos, donde dice que se han encontrado trazas hasta 10 años después de bifosfonatos. Entonces, la Uf, verdad, entonces, esperar oh, tanto tiempo no. Si es por osteoporosis, las comorbilidades como diabetes, tabaquismo y si hay infecciones locales, ya los algoritmos de riesgo lo colocan para hacer amarillo. Entonces, pues, ¿qué es lo que se hace? Si hay que hacer algún procedimiento quirúrgico, terapia coadyuvante, si es paciente con osteoporosis, se puede utilizar terapia de oxígeno hiperbárico, plasma rico en plaquetas. En los pacientes con cáncer, lo ideal es no hacer esto último, porque pueden alimentar el cáncer también para que lo tengan en cuenta. Pero un paciente con osteoporosis, terapia de oxígeno hiperbárico, plasma rico en plaqueta en el sitio de donde se va a realizar el procedimiento. Pero yo lo he colocado bastante, esa es la constante. Es decir, si ustedes van a esperar un paciente para colocar implante que no tenga comorbilidades, tiene que ser un paciente joven que por una endodoncia que fracasó, una fractura o algo así. Pero después de 55, 60 años siempre vamos a empezar a ver pacientes con morbilidades. Esta pregunta me gusta porque a todos nuestros pacientes, Carlos, que tienen implantes de hace 15 años y que fueron o tenían 15 años menos, digamos, hay que sí, claro. informarles, nos deben informar de medicamentos para la osteoporosis o cualquier medicamento crónico.
cualquier medicamento crónico, porque esto, un paréntesis, estos medicamentos causan osteonecrosis, pero hay otros grupos de medicamentos que alteran el metabolismo óseo, no causan osteonecrosis, pero afectan la oseointegración, incluso si está dada. Los antidepresivos como la serotonina y los inhibidores de bombas de protones como el omeprazol, exomeprazol, pantoprazol, cuando se toman por largos periodos, los AINES por largos periodos, los corticoides por largos periodos. Entonces hay que estar vigilante. Tenemos que hacer farmacovigilancia en todos nuestros pacientes. Eso es importante. Otra pregunta, Carlitos. En el mantenimiento, sobre todo. A ver, nos hablan de la dosis del óxido de zinc y eugenol para colocarlo y cuál sería su función biológicamente hablando. Esa pregunta es muy buena. Bueno, acuérdese, doctor, que el óxido de zinc eugenol es una terapia que se ha utilizado hace más de 50 años para las alveolitis. En ese momento le preguntaban a uno a los profesores cómo funcionaba y ellos le decían a uno, funciona, pero nunca le decían. Yo empecé a investigar eso. El óxido de zinc básicamente es un sustrato que se mezcla con el eugenol y el óxido de zinc como tal no tiene ninguna función. El eugenol en la botánica, en la farmacopea botánica, es sacado de la esencia de clavo, tiene un alto poder astringente y antiséptico. Entonces, él inicialmente tiene un poder antiséptico y cuando se utiliza en aceite, tiene un poder analgésico. Entonces, como quiera que lo vamos a llevar a un hueso que hay infección, él básicamente lo que hace es un papel astringente y un papel analgésico. Yo tuve un caso de la señora que le dolía mucho y cualquiera diría es una alveolitis, pero ya era un paciente de ácido solendrónico, paciente que había tenido cáncer y el olor era bastante fuerte, entonces pues no podíamos decir de una osteomelitis porque no había ningún rasgo clínico de osteomelitis, ni siquiera radiográfica, era una osteonecrosis. Y básicamente lo que se hizo fue retirar una porción, no era un estadio 3, obviamente, estadio 2, y se fue llevando a punta de óxido de zinc o genol. Hay un caso muy famoso publicado con la doctora Miriam Granados, que Maxilo no quiso operarlo porque era maxilar superior. Eso está publicado ahí, está hasta el video de la doctora Miriam retirando el fragmento y cómo lo fuimos llevando y llevando y llevando a punta de óxido de zinc o genol. ¿Cómo gana tejido blando él? Es la parte que no he podido encontrar en la literatura, pero el poder analgésico y astringente que tiene sobre el hueso es muy fuerte, es muy fuerte. Pero el óxido de zinc como tal no tiene ninguna función diferente a ser un sustrato para la acción del eugenolato, es decir, del eugenol como tal. ¿Cómo se utiliza? Pues se Repetir. preparan las mismas porciones polvo líquido y se debe llevar en una consistencia bastante dura, húmeda pero dura, no blanda, dura que se pueda conservar, que podamos manipular y hacer una bolita con nuestra, así lo digo, le digo a mi secretaria, venga, préstemelo y que yo pueda hacer una bola con los guantes. Esa es la consistencia. Ok, perfecto. Bueno, esta pregunta es como para mí. En México, ¿dónde podemos encontrar caléndula para uso tópico oral? Interesante porque la caléndula en México se conoce, amigo mío, como el cempasúchil. No sé si conozcas la flor de cempasúchil aquí. ¿No, verdad? ¿Sí la La conoces? he leído en la farmacopea botánica, pero no la conozco. Y hay varias páginas que tenemos aquí en México de herbolaria y de servicios herbolarios para uso medicinal y les recomiendo que lo busquen. Eh, que sí, Carlito, pues, disculpa que te interrumpa. Es decir, sí, ustedes en México, que es un país muy industrializado dentro de los centroamericanos y todo, te hago la pregunta, y que están ahí cercanos a Estados Unidos, ¿ustedes no tienen ningún producto que tenga caléndula para uso oral como tal que tú no se conozcas? tiene, no se tiene, se tiene más como tipo ungüento, como tipo de, pues sí, como algo que es la receta de la abuela, ¿no? O sea, no se vende comercialmente nada. Hasta Pero el un momento producto nada en una purificado no farmacia lo tiene. formal. No No lo tenemos así. tiene. No tenemos Nosotros así. tenemos uno acá, nosotros aquí en Colombia tenemos uno que se llama Catrix Solución y fija que él se ha utilizado hasta en piel para epidermolisis bullosa. He conocido dos casos
La caléndula en mucositis oral por quimioterapia y radioterapia, junto a la aloe vera, para mí, pues es lo mejor que hay. Eso, pues yo veo muchos pacientes Suena oncológicos. espectacular eso, ¿eh? Sí, Suena espectacular. esa combinación nosotros la tenemos aquí en gel, en un producto que se llama Casit, que lo utilizamos mucho para cirugías periodontales, cirugías orales, sobre todo cuando hacemos injertos gingivales libres, y es como la mano de Dios puesto ahí en el paladar. Si cuando vaya por México o a que nos veamos en algún sitio, sé que nos vamos a ver, te voy a llevar uno y uno de cada uno para que los pruebes y vas a ver lo que... Era lo que te iba a decir yo ahora que vaya a tu país, sino cuando te encuentre, te voy a encargar de eso. Ya no te voy a encargar arepas, amigo mío. Sí, sí, Que también estás invitado a Guatemala y a El Salvador. O sea, que no nada más a México. Toda Centroamérica te quiere. ¿Cuándo vas? a conocer al presidente Bukele con el mayor gusto. No, no, cuando me inviten ahí estaré. Yo he estado por Nicaragua, Panamá, Dominicana, pero sí, México, pues varias veces en ambas costas. Pues no voy a decir que me gusta más una costa que la otra, porque entonces los de la otra costa se resienten entonces. Pero no, ambas Repetir, costas. por favor, repetir, por favor, nuevamente medición de perfil óseo. Bueno, pueden ver el webinar que queda Calcio, grabado, pero paratormona, bueno, vitamina D y osteocalcina. listo, ya está. Bueno, hay preguntas un tanto filosóficas. Dada las medicaciones que se realizan, podemos pensar que los implantes tienen mejor pronóstico para los jóvenes. Bueno, esa es una opinión ya que todos podemos tener también alguna perspectiva, pero sí, yo creo que aquí todo radica en la farmacovigilancia y en el buen mantenimiento y la interacción de médico-paciente para estar pues teniendo una buena, pues así que un buen control del paciente sistémicamente y también con la farmacología que esté utilizando, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo tengo un caso peculiar que lo voy a nombrar rápido de una pareja de amigos donde el hombre es mucho, mucho mayor, eh, fumador de 40 cigarrillos, perdió todos sus dientes por enfermedad periodontal, diabético también por línea genética, y le coloqué varios implantes, van como 12 y ninguno se ha caído. Eso es un enigma impresionante y se rompen todos los paradigmas. Su esposa, mucho más joven, atleta, toma jugo verde, se mete en cámaras, no sé qué, se cuida. Tuvo una fractura una vez con un coffee de light, un dulce muy duro, y tuvo una fractura vertical y hubo que hacer la exodoncia. Una colega mía, ella se cuidó, se autopreparó, para completar es médica, y mi colega le hizo la regeneración primero, 9 meses, no vamos a hablar de marca, colocó un super implante de buena marca y a los 2 o 3 semanas se lo trajo en la mano, se lo volvió a colocar. Esos son los enigmas y los paradigmas que se dan en implantología que uno no conoce. No. Sí, es muy enigmática, la implantología es muy enigmática. Definitivamente 2 más 2 no son 4. Entonces, eso de que un paciente joven, sano, un implante se va a integrar, pues puede haber rechazo, y hay pacientes sistémicamente comprometidos y esos son los que nos enfocamos más, Carlos. Y yo estoy seguro que tú lo haces, Mónica lo hace, porque es el paciente que mandamos todos los exámenes, le pedimos a los médicos que nos los preparen, si tiene la vitamina D alta, se la subimos y le mandamos dosis más altas. Utilizamos vitamina C intravenosa, utilizamos colágeno hidrogenado, lo hacemos ir una vez al mes, lavamos, aplicamos láser. En cambio, el sano, por estar sano, lo dejamos y bueno, ven en tantos días. Entonces, fíjate, porque a un paciente de esto nos les dedicamos bastante. Yo tengo una conferencia que se llama soporte nutracéutico y manejo del paciente sistémicamente comprometido. Entonces, pues, la terapia de oxígeno hiperbárico, todas estas cuestiones, cuando son indicadas, nos ayudan bastante. Entonces, yo Recomienda pienso, realizar, perdón, esta pregunta perdón, ¿recomienda realizar la prueba de proteína C telopéptido? bueno, ya hoy en el 2024 que acaba de pasar, no es un marcador de riesgo. Para los que no conocen, el telopéptido C terminal es un biomarcador de reabsorción ósea. Unos autores encontraron que los pacientes que desarrollaban osteonecrosis tenían unos valores bajos de CTX, es un biomarcador, se llama así CTX. Pero mira lo que le pasó a todo el mundo y yo no fui la excepción. El paciente con osteonecrosis ya mandábamos CTX, salían unos valores altísimos.
buenos, óptimos. Perdón, estaban vinculados a valores bajos. Y pacientes que de pronto venían con estos medicamentos antirresortivos muchos años, mandábamos el CTX y salía con alto riesgo, porque ahí lo clasificaban, pero nos tocaba proceder o remitir, o nos lo remitían. Entonces, nos tocaba proceder, nos persinábamos, íbamos con todo lo que pudiéramos de soporte coadyuvante y no pasaba nada, Carlos. Entonces, hubo una contradicción clínica de resultados. Por eso hoy no es un biomarcador óseo. Yo en los pacientes que llevan más de 10 años de bifosfonato, lo hago más por academia, lo hago más por clínica, pero que a mí me diga que su marcador me va a servir para toma de decisiones, me pego en la literatura. No es un biomarcador de Wow. confiabilidad. Aquí en México se Por eso, utiliza de una manera muy, muy contundente y esto que nos acabas de decir, pues nos hace reflexionar mucho y seguir estudiando porque pero es que búscalo sí, para que cada vea que en los paciente es, últimos años, búscalo para que vea que en los últimos años sí, el CTX no es un biomarcador confiable. Ya sí, como claro, tal, no. sí, sí, sí. Sin embargo, yo no lo dejen de mandar por una sola razón: consideraciones médico-legales. A mí me sirve para decirle al médico, al reumatólogo, o decirle a la ginecóloga o al ortopedista: doctor, estos son los niveles de CTX actualmente en un paciente con 12 años con alendronato de sodio o con ácido solendrónico o ibandrónico, para que lo tenga en cuenta, porque a él sí le sirve bastante. Al médico tratante sí le sirve bastante, pero que a mí me diga, mira, ¿te va a dar osteonecrosis o no te va a dar? No, porque los pacientes que tienen osteonecrosis a todos les mando CTX y no va de acuerdo al riesgo. ¿Sí me entiende lo que te quiero decir? Entonces, yo digo, wow, hay osteonecrosis, pero si le hubiera mandado el CTX, sale bueno, en los niveles buenos. Como al revés, me enfrento a un paciente que no tiene osteonecrosis y que los niveles no son aconsejables y nos toca proceder, porque nos toca proceder, retiro de infecciones y no pasa nada. Entonces, eso sí te lo quiero aportar desde mi experiencia clínica y de lo que dice la literatura. Yo los invito a que busquen bien al respecto, literatura de los últimos 2 años. Súper, súper bien. Pues amigo mío, la verdad es que estamos ya picadísimos. Esto da para que podamos volvernos a ver. Y de parte del equipo de Perio MX, queremos agradecerte toda tu ciencia, tu amabilidad, obviamente también pues tu humildad, porque compartes tus conocimientos de una manera tan bonita. Tenemos este reconocimiento digital que te lo haremos llegar. Perio MX otorga este reconocimiento por haber participado aquí mismo como expositor con el tema de osteonecrosis maxilar por fármacos, enero 2025, firmado por un servidor. Esto es un pequeño gesto de todo el cariño que te tenemos aquí en la comunidad de Perio MX y en México. Eres muy querido en toda América Latina. Y bueno, la verdad es que para muestra un botón, muchos saludos de muchos países. Rompiste récord, más de 85 conexiones en vivo y también las que tenemos ya en el aula. La verdad es que es un gran tema y creo que esto nos pone también en el punto de que pues el dentista no nada más se queda en el diente, sino que estamos tratando a un ser humano. Te manda muchos saludos también de Cuba, que también en Cuba te quieren ver algún día, seguramente en la Universidad de La Habana. Les mandamos un gran abrazo, que donde yo trabajo ahí también con mucho fervor. Pues la verdad es que, amigo mío, muchas gracias y pues sigamos trabajando y ya sabes que PeriodMX es tu casa y seguro nos vamos a seguir encontrando. Bueno, y espero ir por México a unos buenos taquitos y unos buenos tequilas. Bueno, gracias, Carlos. Seguro, seguro, Y sí, si ya James Rodríguez está acá, bueno, tú ya estás más que invitado, tienes 4 casas. listo, listo. Bueno, oye, ya nació Cuídense el bebé. mucho, ya Digo, todo ya, perfecto, aquí ya bebé. estamos estrenándonos como papás, estoy muy contento y bueno, pues la verdad es que esta conferencia y estos conocimientos, como siempre, con amigos como tú, se los dedicamos a las nuevas generaciones y por qué no a nuestros hijos para que tengan un mundo mejor, la verdad es que sí es. Así es. Bueno, gracias, Carlitos, nuevamente, y a todos los colegas y a los que lo van a ver, porque pues hay mucha gente que como sabe que eso está ahí, nada más el domingo se meten a YouTube a ver la conferencia, así que los que se metan el domingo, pues saludo desde hoy por acá.
desde un jueves. Y ojalá los que lo vean en 10 años nos tengan mayores datos, porque esto se queda en Internet para siempre. Y bueno, me atrevería a decir que esta es de las pocas conferencias que hay de osteonecrosis en lo que va del año, porque vamos poco tiempo, pero ojalá el conocimiento siga enriqueciéndonos. Y hoy se dijeron muchas declaraciones que bueno, están rompiéndose paradigmas y también nos están dando herramientas para que estos pacientes no los desahuciemos y los sigamos tratando. Muchas gracias por todo, doctor Iván. Buenas noches a todos. Bueno, listo. Bueno, saludos, un abrazo grande. Chao, chao. Sigan conectados en Imperio MX. Saludos y sonrisas. Saludos. Hasta la próxima. Chao.